Hola, buenos días. Aquí de nuevo en la ventana de mi habitación con estas hermosas. eh, ay, hasta se me fue el nombre, lo cansada que estoy. Lavanda. Está tan bonita que verdad es una maravilla. Y hoy quería compartir la palabra de Dios. Ha salido el sol, como ven de ya. Ya va a ser las 10 de la mañana, yo creo, y tengo que ir a dormir porque he trabajado la noche. Pero bueno, primero hay que hacer las obligaciones, ¿no? Entonces, hoy quería compartir el libro de Juan 10, 27 y 28, que lo voy a hacer primero en francés y luego en español, ¿vale? Dice así. Mes brebis écoutent ma voix, et moi je les connais. Et elles me suivent, et moi je leur donne la vie éternelle. Et ne périront jamais. Jean 10, 27, 28. Dice así en español: mis ovejas escuchan mi voz y yo les conozco. O sea, que nosotros, o sea, todos sus hijos sabemos escuchar su voz porque Él nos conoce. Dice, yo los conozco. O sea, sabe tu corazón, sabe lo que estás pasando, sabe tus dificultades, sabe tus problemas, sabe todo, ¿no? Y ellas me siguen. O sea, cuando tú conoces a Dios, tú le sigues. O sea, no seguirle quiere decir así, así como diciendo, hay una paloma por allí. No seguirle porque no le conoces la voz, sino porque le conoces. Cuando te habla en su palabra, la Biblia te enseña claramente que Él te ama y tú sabes que Él tiene planes maravillosos para ti y sabes. Entonces, una vez que tú le conoces, pues le sigues, ¿sí? Y yo les doy la vida eterna. ¡Qué maravilla! Él no solo te da 100 años o te da 20 o 30, Él te da toda una vida, la vida eterna. Su palabra nos aclara. Yo les doy la vida eterna. Imagínense. Las cosas de este mundo son tan pasajeras que de pronto no existen, ¿no? Entonces puedes perder trabajo, puedes perder mismo la salud, pero el Señor te restaura, mismo que estés así, el Señor te restaura y mismo que uno haya muerto, el Señor te dará la vida eterna. Entonces dice así también, y ellas ne périront jamais. Y ellos nunca morirán, nunca. Périront quiere decir nunca morirán. Entonces el Señor nos habla tan bellas promesas en su palabra y eso es verdad. Personalmente yo lo he sentido, yo lo he vivido y lo estoy viviendo. El Señor me ama tanto, solo que yo tengo que escuchar tu voz, solo que tengo que seguir camino porque Él me ha prometido la vida eterna y Él conoce tu corazón y Él sabe de qué tienes de necesidad. Miren estas flores que ni siquiera tienen casa, los pajaritos que cantan y están felices. Quiere que tú y yo estemos felices, que tú y yo vivamos en armonía, que escuchemos su voz, porque somos sus príncipes y princesas, somos especial tesoro para el Señor. Así es que te pido que no te desanimes si estás sufriendo, si estás con problemas. Y bueno, si hemos perdido seres queridos, el Señor está a las puertas, viene pronto, nos ha prometido la vida eterna y Él nos conoce y nosotros debiéramos escuchar su voz y conocerlo, debiéramos tener esa paz, esa confianza, esa seguridad que Él nos ama, Él está al control de tu vida, de mi vida. Así es que te invito a continuar a leer su palabra, a creer en Él, a confiar en Él y a estar firme en la fe, porque Él viene pronto y no nos ha prometido solo 10, 20, 30, 40, sino por la eternidad vivir, la vida eterna. ¡Qué maravilla! Entonces somos ricos en el Señor. Bueno, bendiciones, que pase una buena semana, que el Señor te proteja, te guarde y que sigamos escuchando al Señor porque Él nos conoce y nosotros debemos conocerlo. Amén, hermanos. Chao, chao. Chao, familia. Chao, amigos. Chao, chao.